en lo espiritual no te va a pesar, no te va a costar y tú te vas a ordenar acá. Entonces a mí me tocó ordenarme en lo espiritual primero, romper la iniquidad primero, que es muy fuerte la iniquidad que tienen algunas personas con respecto a las finanzas, porque de eso se acarrea la pobreza, la miseria, la estrechez económica, te surgen gastos inesperados y esto sabe que ocasiona un estancamiento. Esto provoca el estancamiento y usted se pregunta, pero ¿por qué estoy así si yo he diezmado? Y resulta que el pueblo de Dios está estancado. Yo cuando era religiosa tenía un mal concepto. Entonces, cuando tú dejas de diezmar, ¿sí? Viene automáticamente el miedo, el pensamiento del miedo es que no me alcanza este mes para diezmar. Pero es porque hay falta de fe. Y porque hay prioridades cambiadas y hay una desconexión muy grande espiritualmente. Sí, yo sé que este tema a muchos no les gusta, tampoco me interesa si les gusta o no les gusta, porque yo creo que de acá depende mucho cómo tú vas a avanzar y a crecer. Y yo no te lo predico para mi beneficio, yo te lo predico para que tú cierres las puertas, todas las legalidades, porque acá, como Dios dice, yo me encargaré del devorador de las finanzas, pero hay un principio antes. Y así es la palabra de Dios. Hay principios que nosotros debemos cumplir si queremos estar en obediencia. Entonces, a veces tú dices, yo estoy en obediencia, yo cumplo con todo, con esto, con lo otro, con el diezmo y etcétera. Y resulta que tu vida sigue en crisis. Pareciera que Dios nos encargó, como dice Malaquías 3:10, del devorador de tus finanzas. Pareciera que Dios nos encargó que tu dinero cayera en saco roto y se esfumara de tu billetera, como si desapareciera literalmente. Es que ahí hay una maldición todavía financiera. Es que ahí hay una legalidad espiritual. Es que ahí hay iniquidad todavía. Entonces el religioso te saca la plata pero no te enseña estas cosas, porque a ellos no les importa cómo vos estás, cómo está tu hogar, cómo está la intimidad de tu hogar. Es que a ellos no les importa. ¿Me entiende usted? Por eso yo tengo temor santo cuando alguien envía y después se olvida. Yo sigo orando, sigo clamando, sigo fogueando esa ofrenda o semilla o lo que hayan enviado, porque entiendo los principios espirituales. Pero si la otra persona que está del otro lado lo entendiera, que lo que prometió en este ministerio no fue a mí, fue a Dios. Y hay gente que nos ve de esta manera. Ay, esta profeta lo único que hace es sacarle el dinero, ¿no? O en la iglesia donde vamos, me ha dicho gente, viven pidiendo plata. Y la iglesia ya se ha convertido en cueva de ladrones, me decía una persona. Y hay personas que no entienden de los principios espirituales. No se les enseña porque están los lobos rapaces, ¿sí? Y me refiero a ministros de Dios, que están sacando dinero y dinero. Mucho dinero están sacando. Y se han enriquecido un montón. Pero no enseñan los principios. Solamente se enriquecen ellos. En lo profético, al menos yo, sí, la profeta Liliana, enseño a romper legalidades y enseño a destruir inclusive hasta la iniquidad. Y es algo fuerte y es algo pesado, ¿sabe por qué? Porque nadie quiere llegar hasta esa profundidad. Hay gente que empieza y llega hasta la mitad y aborta, porque le cuesta, porque le pesa. Y acá, ¿sabe qué es lo que Dios prueba en nosotros? La perseverancia. Dice que el hombre inestable se vuelve inconstante en todos sus caminos, lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú comienzas en obediencia y das diezmo, tú te vuelves inconstante. Inestable es algo que no está firme en todos tus caminos. Y hay una desconexión con lo espiritual. Y usted sabe que de lo espiritual, del reino de Dios, provienen todas las riquezas.
y te saliste de un principio que te ordenaba y te bendecía, aunque en ese momento que tú lo diste no viste resultados inmediatos. Dios no castiga por dinero. Dios no te va a castigar si tú dejaste de darlo. Y esto quiero que quede claro, porque hay iglesias donde te amenazan con eso. Al menos a mí me lo hacían. Y yo lo escuché en varias oportunidades de apóstoles, de ministros, ¿sí? Haciéndole la cabeza a la gente. Dios no castiga por dinero. Pero Él es quien estableció principios que tienen consecuencias. Él establece principios. Y Él estableció el orden desde el principio cuando vio que la tierra estaba desordenada, ¿sí? Lo primero que Dios hizo fue ordenar. Por eso voy a la profundidad, a la iniquidad, porque donde tú estás desordenado en tus emociones y eres una persona inestable emocionalmente, eso se va a reflejar en tu finanza y es lo que va a pasar inclusive en tu billetera. La inestabilidad financiera es lo que vas a ver luego. Entonces, si usted sembró la semilla una vez, ¿sí? Esto en el mundo espiritual quedó establecido. Porque ustedes saben que yo les oro, que yo les hago a ustedes hacer una oración profética. Pero una siembra sin continuidad no genera un fruto constante. O sea, hay personas que quieren fruto, pero no quieren sembrar. Entonces, una semilla sin continuidad no genera un fruto constante y usted necesita un fruto constante, un fluir constante. ¿Verdad? Porque es como todo tiene que fluir, todo tiene que crecer. Si usted tiene un negocio y no crece, no es negocio, no es bendición. Si usted puede empezar de la nada, de cero, un negocio, un emprendimiento, no sé, lo que usted quiera, lo que haya puesto en la presencia de Dios, entonces Dios no tiene problema. Pero el proceso se detiene. Entonces, cuando alguien siembra o diezma o lo que sea una vez y abandona, pueden pasar tres cosas. Ataques a las finanzas. Muchas personas que se metieron en la clínica tuvieron ataques a las finanzas. ¿Por qué? Porque en la clínica se enseña del orden financiero. Justamente por eso. Entonces tuvieron ataques en las finanzas. Les ocurrió un gasto inesperado. Vino algo que no esperaban. ¿Sí? Entonces allí es donde Dios va a probar tu fe. Ese es el otro punto. Serás probado en la fe. ¿Por quién? Por Dios, no por mí. Y cuando tú tienes influencia de malos pensamientos, ¿sí? Entra la avaricia y entra el temor a tu mente. Y ustedes saben que esto luego tiene un crecimiento y tiene un nacimiento. Todo lo espiritual es sembrado, crece y luego nace. Es sembrado, crece y luego nace. Amén. Entonces, hay después ¿qué? Un nacimiento. Cuando ya hay un nacimiento, ya tú tienes que necesitar una liberación personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, si tú atacas antes, ¿sí? Antes que esto crezca, esto espiritual crezca, porque esto entra por un pensamiento. Esa sería la semilla, entra un pensamiento de miedo, un pensamiento de temor, de avaricia, y empieza a crecer. Luego esto lo das a luz, y cuando tú lo diste a luz, ya es mucho más difícil de romper. Ya no se rompe con un ayuno ni con oraciones convencionales. Y esto quiero que lo entiendan desde el nivel profético. Ustedes saben que yo soy profeta y que yo explico en el nivel profético. Entonces, siempre que te pasan todas estas cosas, viene la parte bonita. Amén. Como la parte que le dio Dios a su pueblo en Malaquías 3:10. Que va a pasar, que dice así: las bendiciones más abundantes
las más ricas bendiciones vendrán. Cuando tú te dispones en ordenarte, en establecer los principios, porque yo siempre doy el ejemplo de José el gobernador. Él primero pasó por la miseria, por la escasez, por la cárcel, fue vendido y pasó por todos esos niveles para que luego se le entregara a él una autoridad, un gobierno, ¿sí? Y él en ese proceso, él aprendió a ser un buen organizador y administrador de los recursos, hasta llegar al nivel de que no se notó en los 7 años de vacas flacas, no se notó la miseria. Justamente por los principios que él tenía establecidos, porque él aprendió mucho de la organización. Y hay personas que no tienen organización. Les falta la organización. Tienen muchas ideas bonitas y todo para emprender algo y que les vaya bien, pero no tienen organización. No saben organizar. Y si no hay organización, no hay orden. Y si no hay orden, no hay disciplina. Y si no hay disciplina, no hay permanencia, no hay perseverancia. ¿Sí? Aleluya. Pero siempre está la parte bonita de todo esto, ¿verdad? Porque yo digo que siempre es como las historias esas que me gustan a mí, las películas que pasan cosas a veces tristes, pero al final es bonito. Termina con un final precioso. Entonces siempre que tú determinas ordenarte, hay restauración. Porque Dios es el Dios de la restauración. Dios es el Dios de la liberación, pero también de la restauración. Porque sin restauración no puede haber liberación. Si tú tienes liberación, pero luego no hay restauración, entonces siguen las puertas abiertas. Entonces la restauración sería como un sello espiritual. Conforme a esa liberación que tú has tenido. Por eso en la clínica se enseñó correctamente todos estos pasos a seguir. Y hubieron testimonios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que a algunos les resultó y a otros no? Yo desde mi punto de vista lo dudo, ¿sí? Porque el que lo hizo bien fue disciplinado, fue ordenado, lo hizo tal cual y todo tuvo éxito. Y a veces el éxito no proviene de un dinero que te llega ya. El éxito proviene en que tú aprendiste a establecerte, estableciste un orden en tus finanzas, estableciste un orden en tu billetera, en tus aplicaciones, en tus pagos. Y cuando hay desorden, donde hay desorden está Satanás. Yo siempre les expliqué que Dios no bendice el desorden. Y cuando tú estás desordenado de adentro para afuera, hay cosas que no concuerdan con los principios de Dios. Y se los estoy diciendo a un nivel realmente de temor, porque sabe que el temor de Jehová fue lo que a mí me llevó a cambiar todo mi sistema de finanzas, todo. Yo era una persona que tenía todo desordenado y se los he explicado en varias oportunidades. Y Dios me usaba poderosamente en oración, en liberación y todo, pero yo tenía partes desordenadas. Y sabe que cada día de mi vida, cada día que yo me levanto, que comienzo el día, Dios me muestra que hay algo que tengo que ordenar. O sea, que esto es algo de nunca terminar. Y no sé, pero yo le soy obediente a Dios y Dios me dice, hay algo que está desordenado y yo voy rápido y trato de ordenarlo en ese mismo día que Dios me lo reveló. Y hay veces que termino realmente cansada, porque sabe que cansada físicamente me refiero, ¿no? Porque es pesado establecer el orden. Es pesado, amados. No es algo fácil de hacer. ¿Sí? No es algo fácil de terminar. Y por eso que yo quiero que